buenos días, público televidente de su canal informativo Política RD Caliente Caliente. Hoy no íbamos a hacer ningún vídeo, pero nos ha llegado una información muy valiosa, un vídeo muy valioso de allí de la República Dominicana acerca de la AFP y el entramado que tienen allí en el país. Y vamos a presentárselo para que el pueblo dominicano vea y quede complacido con lo que está pasando allí en República Dominicana. Vamos hoy a desenmascarar todo el entramado mafioso que tiene el gobierno pasado y el gobierno presente con las AFP. Vamos allá. Greco Erasme aquí con ustedes. Yo en el día de hoy les voy a hablar de las AFP y voy a usar un lenguaje simple porque yo quiero que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo entienda la profundidad con la que es atacada el pueblo usando la ley 8701 y la mafia que ha sido perpetrada por las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, una ley que fue aprobada en un congreso, que no hay otra forma de haber aprobado esa ley que no sea pasando dinero por debajo de la mesa. No hay otra forma, porque yo le voy a explicar las partes más desgraciadas que tiene la 8701, específicamente la parte que trata de las AFP. Mira, cuando se habla de pensión, usted piensa, yo me pensiono a los 60, 65 años, vivo el resto de mi vida cobrando una pensión digna que me dé para subsistir. Yo no estoy hablando de que te den 50,000 pesos, sino lo suficiente para tú por lo menos subsistir. Entonces se supone que tú duras, porque esos son los requisitos. Tú tienes que trabajar por 30 años consecutivos, que son 360 cuotas. O sea, tú tienes que hacer 360 cuotas a las AFP para tú poder pensionarte. De tú no tener las 360 cuotas antes de los 60 años de edad, entonces tú necesitas trabajar hasta los 65. Entonces, supongamos, tú trabajaste 30, 35 años de tu vida para poder llegar a esas 360 cuotas, te pensionas a los 65. La esperanza de vida en la República Dominicana es de alrededor de 73 años para las mujeres, 72.5 años para los hombres. Entonces tú dices, yo me pensiono a los 65, los 10 años de vida que me quedan, yo lo voy a vivir con un salario digno porque yo tengo 2 millones de pesos acumulados en mi pensión. No funciona así. Mira lo que ocurre. Tú tienes 2 millones de pesos acumulados en tu pensión. Eso no significa que tú vas a recibir una pensión digna. Calculándolo como ellos lo tienen calculado el día de hoy, con 2 millones de pesos, usted va a recibir solamente 3,700 pesos al mes. Entiéndase, 2 millones acumulados en tu fondo de pensiones, tú recibes solamente 3,700 pesos al mes. ¿Por qué? Simple, porque en vez de ellos calcularte esa pensión a los 10 años, o sea que tú vas a durar de los 65 a los 75 años, que es la esperanza de vida en la República Dominicana, ellos te lo calculan a los 110 años, o sea que ellos te calculan que tú vas a vivir hasta los 110 años y entonces te van a dividir esos 2 millones de pesos en 540 pagos. 540 pagos. ¿Qué ocurre? Que de esos 540 pagos, tú vas a cobrar en promedio, eso es lo que cobra el dominicano, 120 pagos de esos 540. ¿Qué ocurre con los otros 400 y pico de pagos? Se quedan las AFP, pero tú dices, bueno, pero es que mis hijos y mi esposa tienen que recibir eso. Si tu esposa, a la hora de usted fallecer, su esposa tiene menos de 56 años, ella va a recibir de 5 a 6 años de pensión solamente. Después lo otro se queda para las AFP. Y tú dices, ¿pero qué va a ocurrir con mis hijos? Yo te digo qué ocurre con tus hijos. Si tus hijos tienen de 18 a 21 años de edad, porque si es mayor de edad no va a recibir. Si tiene de 18 a 21 años de edad, tiene que estar estudiando y no puede estar casado. O sea, si contrajo matrimonio entre los 18 y los 21 años de edad, tus hijos no van a recibir la pensión. Y si tienen menos de 18 años de edad, van a recibir la pensión hasta los 18 años. Y luego de ahí tienen que estar estudiando y no estar casados hasta los 21 para poderlas recibir. Luego que pasaron de los 21, se perdió. Tú dices, bueno, me quedaron, y yo estoy yendo un poco acelerado, pero lo voy a simplificar. Usted dice, bueno, pero todavía me quedan como 30 años de pensión. ¿Qué pasa con esos 30 años de pensión? ¿Se lo dan a otro familiar mío cercano? No le toca absolutamente a nadie.
eso le toca a las AFP. Y ellos dicen, sí, pero tu esposa, se lo damos a tu esposa, si tienen más de 56 años se lo damos de por vida. Pero se supone que si tú tienes 65 años de edad, tu esposa probablemente tiene más o menos la misma edad que tú. Y si tú te mueres a los 75 años de edad, tu esposa probablemente va a morir a la misma edad, por el hecho de que la esperanza de vida en la República Dominicana es alrededor de 73 años. Entonces quedan 30 años de pensión tuya que no va a cobrar ni un hijo tuyo, ni va a cobrar tu esposa, ni va a cobrar ningún otro familiar. Eso vuelve nuevamente a las AFP. Entonces, al final de tu vida, de esos 2 millones que tú tenías acumulados, tú terminas cobrando solamente de 400 a 500 mil pesos. El resto se queda en las manos de las AFP. Y yo te dije al principio, de 2 millones, tú solamente recibes 3.700 pesos al mes. ¿Y cómo tú llegas al salario mínimo? La respuesta es fácil. La misma 8701, una ley que crearon atento a mafia. La misma 8701 dice que si tú no llegas al salario mínimo, el Estado tiene que completarte. O sea, te calcularon que tú vas a durar hasta los 110 años de vida. Entonces, el Estado tiene que darle a las AFP dinero para que luego te lo den a ti. Pero ¿quién es el Estado? El Estado eres tú, el Estado soy yo, el Estado somos todos porque todos contribuimos. Entonces las AFP, aparte de que se te van a quedar con más de la mitad de tu dinero, el Estado también tiene que darle para que ellos puedan completar. Y repito, el Estado siendo tú mismo. Si luego de ver este video ustedes no toman la decisión de manifestarse, repito, yo simple y llanamente habré perdido la fe. Y ustedes se preguntan, ¿por qué los congresistas, aparte de un solo congresista que está hablando de eso, que Botello que está hablando de eso, después más nadie habla de eso? ¿Por qué los congresistas no hablan de eso? ¿Por qué el gobierno no habla de eso? ¿Por qué los partidos no hablan de eso? En contra de eso está el PRM, en contra de que se te dé tu 30%, está el PRM, está el PLD, está el Partido Reformista, está el PRD. Todos los partidos están en contra de que los dominicanos reciban su 30%. Todos están en contra, pero todos estuvieron a favor de aprobar esa ley mezquina que sustrae dinero cada mes de manera constante de los bolsillos de cada uno de los dominicanos. Si tú te quieres ir del país, no significa que tú dame mi dinero, que me voy fuera del país, no te toca. Eso se queda en los fondos de las AFP. En este momento hay alrededor de 3.000 millones de pesos que pertenecen a las AFP por el hecho de que los contribuyentes fallecieron y las AFP le ponen el proceso difícil a la familia para que puedan cobrar ese dinero. Ahora mismo hay 3.000 millones de pesos, alrededor de 3.000 millones de pesos, unos 2.700 para ser exacto, que tienen las AFP, no se lo dan a los familiares de los fallecidos y ellos siguen utilizando ese dinero para generar ganancias. Cuando tú vas al banco, tú pides un préstamo de 50.000 pesos, ¿tú sabes de qué dinero es que te están prestando ese dinero? Valga la redundancia, ¿tú sabes de qué dinero es que te están haciendo ese préstamo? Ese préstamo te lo están haciendo de tu propio dinero, ese dinero que tú tienes acumulado en las AFP, porque las AFP le pasan ese dinero a los bancos, porque las AFP pertenecen a los bancos y te están prestando tu propio dinero. Y aparte, cuando llegue la hora de tú pensionarte, te van a engañar, tú con 2 millones acumulados, solamente te van a dar alrededor de 3.700 pesos. Entonces, esos son temas importantes y la gente tiene que manifestarse. Ustedes están viendo lo que ocurrió en Chile. Ya van en Chile, van a recibir la tercera cuota de ese porcentaje que pidieron de las AFP. Ya en Colombia la gente se está manifestando por esa y por otras razones. Pero ustedes siguen callados y siguen en silencio porque el dominicano prefiere montarse en una yola y fajarse con los tiburones que luchar en contra de unos congresistas que se benefician de manera constante. Entonces, a las AFP les sale más económico darle su dinero todos los años a esos congresistas y no darte el 30% de tu pensión, de tu dinero que tú necesitas, especialmente en las circunstancias que estamos pasando en estos momentos. Levántate, lucha por lo tuyo y no importa el partido que tú seas, si tú eres PLD, PRM, PRD, reformista, no importa del partido que tú seas, tienes que luchar por lo tuyo porque aquí nosotros tenemos un mal
que nos afecta a todos en común. Entonces no podemos luchar de manera separada. Olvídate de que tú eres PRMista y es tu gobierno que está ahí. Eso lo puede perjudicar. Eso no tiene nada que ver con gobierno. Usted tiene que luchar por lo suyo, y lo tuyo es tus fondos de pensiones. Recuerda, y te lo voy a decir, aun si tú tienes 4 millones de pesos acumulados en tu fondo de pensiones a los 65 años de edad, tú solamente vas a cobrar alrededor de 7,000 pesos. O sea, tú vas a cobrar 7,000 pesos con 4 millones parados en los bolsillos de las AFP, y a ti te van a dar solamente 7,000 pesos. Eso no te da a ti ni siquiera para las pastillas. Y vas a cobrar esa pensión hasta los 73, porque tú vas a morir a los 73, 75 años, que es la esperanza de vida en la República Dominicana. Y esos otros 40 años de pensión que te faltaban, las AFP se van a quedar con ellos, porque tu esposa probablemente no va a estar viva y tus hijos ya van a tener más de 21 años de edad. Entonces piénsalo, ¿por qué diablos si la esperanza de vida es a los 73? ¿Por qué las AFP me calculan mi pensión, me calculan mi dinero de que hasta los 110 años? Y no solamente eso, quieren subir la edad de pensión de 65 años, la quieren subir a 73. ¿Tú sabes por qué? Porque a los 73 la mayoría de dominicanos ya han fallecido. Entonces, esos datos ellos lo saben, porque la Oficina Nacional de Estadística maneja esos datos. La esperanza de vida de nosotros es 73 años. Entonces, ponen la pensión a los 73. ¿Dónde es que tú crees que van a llevarte los cheques? Al Cristo Redentor, al cementerio. Entonces, levántense y luchen, dejen de ser tan conformistas. No importa qué partido sea, no importa qué gobierno, no importa a qué partido pertenezca tu diputado, tu senador. Usted tiene que reclamar, es por tu bendito dinero. Yo te lo voy a decir más fácil. Un diputado, ¿no?, gana 150 a 175 mil pesos. Un senador supera los 200 mil pesos. Pero ellos te quieren decir a ti que la pensión que tú vas a recibir está bien, que con 3,700 pesos de pensión tú vas a resolver tu problema, pero ellos necesitan de 200 a 300 mil para resolver lo suyo. Y si los fondos de pensiones son tan buenos, me digo yo, si son tan buenos, ¿por qué los maestros no están afiliados a las AFP? ¿Por qué los médicos no están afiliados a las AFP? ¿Por qué los regidores no están afiliados a las AFP? Ni los alcaldes, ni los diputados, ni los senadores, ni el presidente. Piénsalo. O sea, si es tan bueno ese sistema de pensión, ¿por qué todos los ministros y empleados públicos del alto nivel, diputados, senadores, alcaldes, regidores, presidentes, ¿por qué no están afiliados a las AFP? Tú sabes que un senador solamente tiene que trabajar 8 años para lograr su pensión. 8 años y le dan su pensión completa. Su salario se lo dan completo. Tú tienes que trabajar, buen pendejo, tú tienes que trabajar 30 a 35 años para acumular 2 o 3 millones de pesos para que te den de 3,700 a 5,000 pesos al mes. Porque tú prefieres montarte en una yola y fajarte con los tiburones y no ponerte a luchar por lo tuyo en tu país, porque tú estás defendiendo tu PLD, o tú estás defendiendo tu PRM, o tú estás defendiendo tu PRD o tu Fuerza del Pueblo, porque tú estás velando por los intereses de individuos que tienen sus problemas resueltos. Tu senador, 8 años, ya le toca su pensión. Tu diputado, 8 años, le toca su pensión. Tu alcalde, 8 años, también le toca su pensión. Y le das, y es una pensión que no son 3,700 pesos. Le van a dar su pensión completita. Y tú, bien, gracias. Entonces párate, levántate, manifiéstate y lucha. No seas pendejo. Señores, y ustedes han visto este vídeo, cómo lo detalla paso por paso este señor. Es decir, que nos pasamos toda una vida, o se pasan allí toda una vida, hablando ya de las personas que están allí en República Dominicana, pagando una AFP, unos fondos de pensiones, para que al final cobremos 2,000 o 3,000 pesos. Eso es una sinvergüenza. Eso es una corrupción que hay que pararla ya. Muchas gracias, señores, por estar ahí, por habernos acompañado. Las personas que no se han suscrito, esperamos que se suscriban y que nos apoyen en este gran proyecto de nación. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hasta otra. Se van.